Buenos días. Y para hoy como dato tecnológico tenemos que su hijo no sea víctima de los delitos cibernéticos. En la cuarentena, los niños aumentaron el uso de las tecnologías. Hay que estar atentos. En Caldas se han reportado 7 denuncias. Entonces vigile y proteja a su hijo de los depredadores sexuales. Es viral y crece con el miedo. No es la COVID-19, pero se expande con una velocidad muy parecida. Se esconde en la incertidumbre, el aislamiento, la información falsa y el descuido. Es la cibercriminalidad contra los menores de edad y obviamente los adolescentes, que empezó a aumentar con las medidas de confinamiento. Neil Walsh, experto en cibercriminalidad de las Naciones Unidas, mostró preocupación por la posible explotación sexual de menores, debido al aumento de horas que pasan online desde que empezó la crisis sanitaria. Hay un riesgo creciente para los más pequeños, porque muchos están siendo educados en casa y tienen clases en línea o sacan información de internet, lo que los convierte en objetivo de pedófilos. Walsh citó un caso que ocurrió en Noruega, donde un depredador sexual se infiltró en una clase virtual por medio de una aplicación de videoconferencias. Caldas no es ajena a esto. Esta misma preocupación se extiende aquí en Caldas y fue objeto de una discusión en días pasados en el foro de internet y redes sociales seguras para nuestros niños y niñas en Caldas. Elga Hernández, directora de apropiación de la TIC, señaló que los riesgos de la intranet o de la internet, porque la intranet es otra cosa, cambian con el paso del tiempo. Sin embargo, es importante que los padres de familia, docentes y acudientes tengan en el radar cuáles son esos delitos a los que se enfrentan hoy los niños y jóvenes, incluso los adultos. Están en constante actualización. La fotografía de hoy puede ser muy distinta a la de años siguientes. Según el jefe de la SIJIN en Caldas, Óscar Andrés Buritica, en lo que va corrido el año se han notificado 890 ciberdelitos en el país. Estos corresponden a pornografía infantil y uso de medios informativos para difundir el material sexual. De esta cifra, el eje cafetero ha recibido 50 denuncias, en las que Caldas aporta 7 de ellas, es decir, el 14%. Buritica aclaró que este número es pequeño comparado con el resto de casos de otros departamentos, aunque a pesar de que se presentan muchos casos, es algo que se denuncia muy poco. Pero vamos paso a paso. Entonces, identifiquemos los delitos. Las autoridades tipifican una serie de delitos cibernéticos, debido a la irrupción de los criminales que se esconde detrás de las tecnologías para vulnerar los derechos de los niños y los adolescentes. El primero es el ciberacoso. Se presenta cuando el menor es atacado sistemáticamente por una o varias personas, mediante correos electrónicos amenazantes, chats ofensivos y publicaciones desagradables. La Organización de las Naciones Unidas y la Fundación Telefónica revelaron que el 55% de los jóvenes latinoamericanos han sido víctimas de ciberacoso. Otra es el sexting. Va en aumento en el país. Es cuando los menores de 18 años se toman fotos o realizan videos de carácter sexual para intercambiarlos con amigos y gente cercana. La persona puede ser responsabilizada penalmente por este tipo de comportamientos. La sextorsión es una forma de explotación sexual en la cual una persona es chantajeada. Generalmente se usan aplicaciones de mensajería de internet con una imagen o video de sí misma desnuda o realizando actos sexuales. Además, los amenazan con la publicación de los contenidos si no siguen enviando. El grooming. Aquí los delincuentes establecen una conversación virtual con los menores. Así los incitan a que envíen fotos o en casos extremos logran encuentros que terminan en abuso sexual y pornografía infantil. Pero no estás solo. La directora de apropiación de TIC
indicó que los entes gubernamentales y otras organizaciones han dispuesto plataformas a las que pueden acudir los ciudadanos cuando se vean inmersos en alguna dificultad. Entonces vamos a hablar un poco de ello. Para prevenir, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación desarrolló el programa En Ti Confío. Es una herramienta en que los padres, profesores, entre otros, pueden solicitar una charla y material virtual que les servirá como guía de prevención y atención. Esta información la pueden encontrar en www.enticonfio.gov.co. Pero si se presenta el delito, entonces Red Paz tiene un portal que permite la denuncia de actos que van en contra de los menores. Te Protejo es un canal de denuncias virtual para reportar situaciones que pongan en riesgo a niños y niñas en la red, con el fin de evitar abuso sexual y acoso. La página web es www.teprotejo.org. También puede acudir al CAI virtual en caivirtual.policia.gov.co o la línea 141 del ICBF. Si requiere información u orientación sobre explotación sexual comercial en niños y niñas, puede pedirla en www.fundacionrenacer.org o escribir al correo fundacionrenacer@fundacionrenacer.org, o si lo prefiere, llamar a Bogotá al 8050-217. Bueno, pero veamos un poquito. Señales. Hay una excongresista caldense, Juana Carolina Londoño, que fue coautora de la ley contra el acoso escolar, y ella describió algunas señales para detectar a una posible víctima de un crimen cibernético. ¿Cuáles son? Permanecer retraídos y nerviosos, pierden motivación por alguna actividad o por asistir a la escuela o al colegio, se muestran ansiosos e irritables cuando están frente a un computador, tablet o celular, registran cambios en los hábitos alimenticios, se obsesionan con ver los celulares, pueden hacerse daño en su cuerpo, lloran cuando están cerca de algún aparato tecnológico, se presentan deterioros en las relaciones sociales y familiares. Esas son algunas de las señales. Pero ¿cómo actuar? Aconsejo que los padres e hijos deben esforzarse por alimentar la confianza, con el fin de potencializar las relaciones para que estos últimos no teman a la hora de búsqueda y ayuda. No entrega respuesta a los mensajes y tampoco los lee, porque esto genera más daño. Si estos son reiterativos, pues de un punto final con el bloqueo de las cuentas o el chat. Lo segundo es denuncie el acoso con las autoridades. Lo tercero es no juzgue ni reproche a su hijo. En cambio, fortalezca su autoestima y preste más atención a sus comportamientos y actividades con las herramientas digitales. Recomiendo ubicar el computador en un lugar visible de la casa para mantenerlos más vigilados. Y por último, determine horarios de interacción. Se debe tener un control del entorno. Otros riesgos son los retos virales, que parecen simples juegos entre amigos, pero en ocasiones se convierten en situaciones de enorme riesgo que producen lesiones graves o incluso la muerte. La ciberdependencia, que es perder el control frente al uso de las tecnologías. Y aquí voy a hablar un poquito según un informe del IOMPE 2019, que es la red de líneas de denuncia en el mundo, el 89.13% de las víctimas de explotación sexual en la línea tienen entre 3 y 13 años, y el 80.5% son niñas. En Colombia, de acuerdo con la línea Te Protejo, entre el 2012 y el 31 de diciembre del 2019 se registraron 69.000 reportes de situaciones que afectan a menores de 18 años. De estos, el 76.5%
sobre material de abuso, el 6.6% de ciberacoso y el 0.4% de acosos de explotación sexual comercial. Los videojuegos pueden ser un riesgo. Actualmente existen una variedad de juegos en línea que permiten que los niños y adolescentes interactúen con múltiples personas, hablar y enviar mensajes de texto y compitan. A pesar de que estos juegos pueden traer efectos positivos para el desarrollo de sus habilidades sociales, pueden representar para los menores de 18 años riesgo de ser víctimas de situaciones como el sexting, el grooming y la sextorsión. Para ello les dejo las siguientes recomendaciones para un juego seguro. Conozca las funciones de seguridad que están disponibles en el equipo que utiliza su hijo o hija. Mantenga las consolas de juego en un lugar fácil de supervisar. Dígale que nunca proporcione información personal mientras juega y que no acepte conocer a alguien fuera del juego. Establezca reglas sobre cuánto tiempo puede jugar, qué tipo de juegos son apropiados y quién más puede participar. Haga que su hijo consulte con usted antes de usar una tarjeta de crédito o débito en línea. Espero esto les sea de ayuda. Recuerden, nunca la tecnología por la tecnología en sí misma, sino la tecnología por la funcionalidad. Hasta la próxima.